ante el reto, esta, esta parte, ¿no? De la obra, del encargo, que a mí me pareció tan interesante, ¿no? Porque en el texto lo digo, ¿no? Representa un tránsito entre lo bello inalcanzable y lo bello alcanzable, ¿no? Esta suerte de la musa ideal, y más bien la representación de la musa posible y cercana, ¿no? La belleza sensual que atrae al campo de la valoración estética, ¿no es cierto? Y este análisis que abruma y envuelve al espectador cuando en su interior empieza a buscar un argumento para poder explicar lo que es la belleza, ¿no? Y cuál es ese poder que ejerce la belleza sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces, pensamos en armonía y en equilibrio, ¿no? Estacionados en los campos de lo irreal para pasar a una construcción contemporánea en la que se hace presente lo real mediante estas musas terrenales que traspasan, ¿no? La intersubjetividad a través de lo cercano y lo cotidiano, ¿no? Son poseedoras de aquella belleza alcanzable, la belleza íntima y cercana, que habita en el discurrir del día a día, ¿no? Es esta belleza que podemos ver en nuestra vida cotidiana, en la bodega, en el paradero, caminando por una calle, ¿no? Entonces, la primera impresión cuando nos acercamos a estas obras clásicas que han sido apropiadas, es un poco la reminiscencia cultural de bellezas aprendidas, ¿no? Que es lo que se nos enseña desde nuestras primeras percepciones del mundo respecto a la belleza, ¿no? Una belleza imaginaria, muchas veces alejada de nuestra realidad, ¿no? Para luego sumergirnos en un espacio de disfrute, ¿no? Que nos va a permitir un despertar de nuestra percepción y descubrir más bien que la presencia primordial de estas obras ha recaído en escenas más cercanas, son presencias carnales más cercanas, más cotidianas, ¿no? Entonces encontramos a una protagonista que exhibe una sensualidad terrena de lo alcanzable y lo perfectamente posible. Entonces, lo bello, ¿no? Y lo cotidiano, ¿no? O sea, lo bello ideal y lo bello cotidiano generan esta suerte de tensión de la que hablaban al principio Evelyn y Diego, ¿no? Una tensión que propone un recorrido dual entre sincretismos, superposiciones e integraciones visuales, ¿no? Que lograron mediante los fotomontajes y el collage, que tejieron, ¿no? Encarnaron y visibilizaron la belleza cotidiana y nativa, irradiando este sentido en el disfrute, ¿no? De lo que viene a ser, lo hemos organizado por estadios, ¿no? El estadio de la carne, el estadio del poder y el estadio de la espiritualidad. Entonces ahora sí podríamos ir a analizar o a ver de forma general la primera obra. Entonces, en una primera obra, ¿no? Tenemos la apropiación de lo que viene a ser el nacimiento de Venus, ¿no? Como todos lo podemos reconocer, de Sandro Botticelli, quien representa el nacimiento del amor, ¿no? Y la belleza espiritual como una fuerza motriz de la vida, ¿no? Una Venus un poco púdica, pero a la vez sugerente, ¿no? Que se cubre de una manera muy, digamos, púdica sus partes, pero que a la vez deja una libertad a lo que viene a ser la sensualidad propia de la mujer. Y entonces aquí viene un poco el espacio del disfrute y de la reflexión respecto a cada espectador. Cada uno de ustedes tiene la oportunidad de observarlo y poder analizar y poder rescatar esa belleza nativa, nutrida de además íconos que nos hacen, nos rescatan la identidad de la mujer peruana, ¿no? Nos hacen caer en una belleza natural de la mujer peruana. Entonces,
De repente quizá nos pueden contar los productores de este fotomontaje cómo fue la captura de la modelo, que además calza perfectamente en el cuadro. Sí, gracias Claudia. Bueno, en general se hicieron varias tomas, digamos, de cada pintura. Teníamos nuestras pinturas impresas, ¿no? Como referencia, entonces hay varias tomas y se eligió, bueno, la que, como tú misma dices, calzaba mejor con la pintura. Entonces sí ha habido, creo, una preocupación por hacer esta integración de la pintura y de la fotografía, ¿no? Y también se tuvo que reconstruir algunas partes también porque, digamos, no está en el caso que hice este fotomontaje, los pies no estaban completos, digamos, entonces he tenido que recurrir a mis conocimientos de anatomía ¿no? de la facultad y poder lograr, digamos, que esté integrado y que se vea de una manera bien, ¿no? Realista. O sea, es realista, pero también no es tampoco fiel a la obra original, ¿no? Como ya se había mencionado también, ¿no? Entonces, básicamente eso es la iluminación también, es algo que Diego cuidó bastante, ¿no? Hicimos como que un guión de qué luz debería tener digamos, cada sesión, ¿no? de esa pintura. Entonces, él, como fotógrafo especialista, ya sabía, ya tengo que usar tal, ¿no? Desde arriba, de abajo, con sus... Yo creo que nos puede dar más detalles al respecto, pero sí ha habido, creo, bastante cuidado en esos detalles, ¿no? Para llegar a la sesión lo más preparados posibles, ¿no? Y bueno, también decirle, ¿no? Sí, que inclina más la pierna un poco, ¿no? Para poder justamente coincidir, claro. Y también dejar un espacio, creo, a lo que venga, ¿no? Porque a veces creo, claro, es bien bueno planificar, pero también dejar ¿no? un espacio para el factor sorpresa o lo que se puede encontrar en el camino. A veces también se ha recogido eso también, ¿no? En el proceso de creación. Sí. A título personal, Evelyn, lo comentamos, lo que a mí me parece sumamente interesante es esta fusión del cabello, ¿no? Ese cabello de la Venus original que todavía queda en el cuadro, ¿no? Que está volando al viento, rizado, y la forma en la que se ha fusionado, ¿no? En este caso sí existe una fusión muy interesante y muy natural, ¿no? Respecto al cabello de la modelo que es la protagonista en este caso del cuadro, ¿no? Entonces, la verdad es a partir de allí que hay una dialéctica del ritmo, del contraposto, que me hace recorrer, ¿no? Con una, como les digo, ¿no? En un espacio de disfrute, ¿no? Toda la composición. Es muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a recoger opiniones. Sería interesante que los asistentes nos comentaran respecto a cuáles son sus apreciaciones personales respecto a estas representaciones. Entonces pasaríamos al segundo cuadro, al Sí, segundo gracias. fotomontaje, ¿no? Una segunda apropiación, que en este caso es la dríada, ¿no? Entonces, la dríada era pues la representación de las ninfas que estaban íntimamente ligadas con la naturaleza, ¿no? Entonces pasamos de una suerte de un nacimiento del sentimiento a un nacimiento o brotar de la naturaleza, ¿no? Entonces, para poder relacionar o entender mejor este cuadro, quizá podemos recordar a otras ninfas más conocidas, ¿no? Como lo fueron Eurídice, la esposa de Orfeo, o como Dafne, ¿no? Aquella que al ser tocada por Apolo se transforma en olivo, ¿no? Entonces es un poco la belleza ideal lejana, tan lejana que además es intocable, ¿no? Y entonces mediante este fotomontaje se ha desarrollado una carnalización
de la belleza ideal y diáfana e intocable, ¿no? Por una belleza nativa, natural, muy carnal, ¿no? Muy carnalizada, ¿no? Y entonces en este caso también es interesante que un poco contemos cómo se produjo la construcción de la obra. Sí, claro, en esta recuerdo que había una imagen, una fotografía que me parecía ¿no? interesante, bueno, me gustaba más, pero está ligeramente desenfocada. Y entonces ese es también algún, no ha sido, digamos, ¿no? Creo que fue el único caso en el que tuve que descartar y elegir, ¿no? Esta, pero tenía una mirada, ¿no? más sensual, emanaba más sensualidad su mirada. Digamos que esta es más parecida a la obra original, ¿no? Que tiene una mirada hacia abajo. Esa se parece, pero la otra quería darle un giro, y eso es también algo que va con lo que les decía, ¿no? Que no necesariamente hemos buscado que sea exactamente igual a la pintura, ¿no? Porque más adelante también podría contar eso, no era esa la intención, ¿no? Era básicamente sugerir y ser fiel, sí, pero digamos hasta cierto punto, ¿no? Darse algunas licencias, si es que amerita, digamos, ¿no? Y bueno, también, ¿no? Sí creo que han un poco, nos han tenido mucha paciencia las chicas también, porque les decimos, sí, muévete acá, no, número, ¿no? Con la pintura ahí, con la impresión de la pintura ahí, para que también se pueda, ¿no? Ser lo más parecida posible, ¿no? Básicamente eso sí. Y bueno, otra cosa que me gustaría mencionar es, digamos, estos atributos que hemos también cambiado en cada pintura. Como verán, hay algún guiño o se recoge, hay una referencia a algo de la cultura peruana, digamos, ¿no? En este caso, bueno, está, digamos, de acuerdo a la pintura, que es un paisaje más, digamos, que nos puede remitir a nuestra selva, entonces usamos una tela que fuese más, ¿no? que nos recuerde más, digamos, esta cultura amazónica. El Y bueno, el diseño hecho de, amazónico. así es el diseño amazónico, y el tocado también, ¿no? Y bueno, materiales también que puedan, digamos, cubrir, digamos, a las chicas, porque la idea tampoco no era mostrar un desnudo tampoco muy frontal, ¿no? Entonces, en ese sentido sí se ha cuidado eso, ¿no? Y también porque ellas pidieron así, ¿no? No querían exhibir eh, más de la cuenta, digamos, ¿no? Entonces sí, en ese sentido respetamos también la decisión, y nos parecía bien porque esa era la idea también, ¿no? No generar morbo innecesario, digamos, ¿no? Sí. Claro, es que en realidad estamos en el ámbito de la sensualidad, ¿no? Y del manejo de la exaltación de la belleza del cuerpo de la mujer peruana, ¿no? Que es básicamente lo que queda muy entendido. Y otra cosa que me gusta mucho de este cuadro, ¿no? El árbol, bueno, estos árboles eran de las Hespérides, ¿no? El logro que ustedes han tenido al hacer que efectivamente la figura parezca brotar de la corteza del árbol, ¿no? La temperatura de la piel de la modelo, lo cual no es perteneciente a la obra real, ¿no? O sea, esta obra en realidad va más allá, porque es una apropiación que además se ha fusionado aún más a la naturaleza que la obra real, ¿no? Entonces es muy interesante cómo la temperatura, el color de la piel, en este caso, genera ese efecto, ¿no? En una carnalización de una musa que está viniendo de la naturaleza, está llegando, digamos, al mundo real. Sí, es muy cierto, ¿no? La pintura original tiene, claro, el personaje una piel mucho más clara, ¿no? Entonces sí, hay un contraste mucho más marcado, digamos. Acá sí se ha fusionado, digamos, ¿no? ¿No? Hay más integración, digamos, en esta pintura, así es. Sí. Bueno,
pasamos creo que a la A la siguiente, sí, siguiente. justo, ajá, que hablaba también el desnudo, bueno, tú ya lo vas a explicar más, Claudia, es esta pintura original es un desnudo, pues, ¿no? La modelo Claro. la mujer está desnuda completamente, ¿no? Entonces aquí también hemos hecho ese cambio, ¿no? Pero sí te dejo la palabra. Claro, es que justamente en esta pintura de lo que se trata, bueno, es obviamente la Venus del espejo de Velázquez, ¿no? Digamos la matriz de la apropiación, ¿no? Y básicamente el Velázquez lo que representa es un poco la belleza máxima representada, pero que mira al espectador a través del espejo, ¿no? Y entonces, curiosamente, a pesar de que contaba en la composición original con un desnudo de un primer plano, el foco de atención no es el cuerpo, sino es el rostro, ¿no? Y en este caso, en realidad, es mayor aún la sensualidad, ¿no? Porque el Cupido, que es el hijo de esta Venus representada, le muestra el espejo, y ustedes han hecho un trabajo, en este caso, un fotomontaje doble, ¿no? Porque está el fotomontaje, ¿no? O sea, el cambio del personaje al personaje de la mujer peruana, que además muy sutilmente tiene estas trenzas, ¿no? Que transmiten digamos, la iconografía peruana, ¿no? Y además el segundo montaje, que es el rostro de la modelo en el espejo, ¿no? Que es otra apropiación, ¿no? Con una mirada un poco sugerente, sensual, ¿no? Entonces, de repente también es importante que nos cuenten cómo hicieron este doble trabajo. Así es, sí. Bueno, sí, yo inicialmente pensaba, a ver, o sea, quería dejar con un montaje, ¿no? Pero después dije, no iba a haber mucho sentido, ¿no? Que tenga la cara o el reflejo de la pintura original. Entonces ya, ¿no? Le dediqué un tiempo adicional, ¿no? Pero creo que sí era necesario, ¿no? Entonces, buscar, y en realidad ahí sí nos pudimos haber puesto un espejo, digamos, real, para que justamente, ¿no? Se tome la foto, ya tome el espejo, o con el espejo el reflejo, digamos, ¿no? Pero bueno, se nos pasó ahí, y se nos pasó tomarle una foto a la cara, ¿no? Pero felizmente pude encontrar una imagen dentro de esta sesión que les decía, porque tiene cada postura, digamos, tiene varias tomas. Pude encontrar una, dentro de toda la sesión en este caso, Anita Morales, encontrar una que calzaba bien con el espejo y que tenía el mismo peinado, digamos, entonces felizmente quedó bien, ¿no? Pero sí, es varias cosas que a veces uno no puede controlar o se olvidan, o nos olvidamos y bueno, tratar de solucionarlas después, ¿no? Sí. Aunque en la composición real, la dirección de la composición de Velázquez, en ese aspecto es bastante imaginaria e irreal, porque no podría calzar el reflejo del espejo con esa inclinación del cuadro, ¿no? Que tiene Cupido en la mano. O sea, de alguna manera, él tampoco, o sea, una fotografía quizá no hubiera podido capturar exactamente el ángulo, hubiera tenido que girar un poco más el espejo para que pudiera capturar el rostro de la modelo. Claro, sí, bueno, hay licencias también, creo que uno al hacer el retoque también, Diego lo mencionó, ¿no? A veces, claro, los giros, ¿no? En ella no tanto, pero en la odalisca que vamos a ver, tiene un giro bien Sí. extraño, que tú dices, esto no es posible, o sea, no hay manera. Entonces creo que el artista también, el pintor, bueno, se toma esas licencias por la composición, ¿no? Que Claro. tenga el elemento curvo, ¿no? En este caso sí no hubo, pero sí ya lo vamos a comentar. Y como tú, Ajá. solo para mencionar lo de las trenzas, ¿no? Que también son falsas, ¿no? Se le insertó a estas trenzas porque creo que ¿no? Para recoger este elemento que te contaba de que queríamos que tengan
todos los fotomontajes, ¿no? La Y la identidad. reconstrucción que se hizo aquí fue por la sábana, ¿no? La sábana, y que cagarse también la imagen, porque, y en otras también, ¿no? Ha sido una reconstrucción, no tanto de cuerpo en este caso, pero sí de sábanas o de las telas, ¿no? Y que también haya concordancia con la luz, ¿no? Entonces la proyección, las sombras, entonces sí ha habido ahí un trabajo algo Sí, de la parte varios meses, atmosférica, sí. ¿no? Ujú. Y Sí, de los lograr eso, apoyos. Ujú. ajá, que se vea, ¿no? Creíble, digamos, ¿no? En ese sentido. Así es. Sí, la verdad el trabajo, la fusión ha sido bastante interesante, ¿no? Porque han logrado, como les comentaba, las temperaturas correctas, ¿no? Y verdaderamente el personaje ha pasado a ser parte de una composición original, digamos, ¿no? Entonces por eso ustedes han rebautizado las obras, porque en esta apropiación han vuelto a nacer estas Venus y se han vuelto terrenas. Así es, sí, tal cual. Bueno, entonces nos vamos a la Sí, siguiente obra. sí. Y justo, ¿no? La odalisca que mencionaba, claro, si ven la pintura original, sí, es muy difícil que tenga ¿no? Humanamente, digamos, Claro, ese quiebre, ese giro, ¿no? Pero bueno, igual quedó digamos, se adaptaba bien un poco al apoyo con el cojín, también igual se tuve que reconstruir un poco el cojín, porque la original creo que se veía diferente, la posición del brazo, no recuerdo bien. lo que Y pasa es que la original está absolutamente retorcida porque el canon de la proporción es una mujer larguísima. sí, Tiene como, creo que 11 cabezas oh, a wow, lo largo de su cuerpo. Es muy manierista, ¿no? sí, Y obviamente aquí tenemos una mujer de carne y hueso. claro, con proporciones pues más reales, ¿no? Entonces, claro, el reto de la almohada, el reto del tul también, porque que no se vea pues una masa blanca, inicialmente se veía una masa blanca, ¿no? Yo decía, no, tiene que integrarse mucho más, ¿no? Entonces ya, como fue Photoshop, ¿no? Photoshop, capitas, ¿no? Todas las herramientas que uno conoce, ¿no? Full máscaras también, ¿no? Full capas, full máscaras, y todo, ¿no? Corrección selectiva, ¿no? De saturación, bueno, son elementos que uso en lo personal, entonces sí, echar mano ¿no? de esas funcionalidades de la herramienta, ¿no? Photoshop. En Y realidad, en esta obra ustedes exhiben dos logros importantes, ¿no? Uno, la carnalización, ¿no? Y además de lo cercano, porque además hay elementos muy interesantes como los tatuajes, ¿no? Y el hecho de que hayas respetado la carne real, ¿no? De la modelo y no la torsión idealizada, ¿no? Ustedes han respetado una torsión real en la que pues la piel se recoge y genera desniveles, ¿no? Entonces eso la hace, digamos, representativa de un clímax carnal, y por el otro lado, la parte identitaria, ¿no? Porque el sombrero que tiene nuevamente, recoge este diseño amazónico, ¿no? El perfil de esta odalisca que nos transmite, ¿no? Una belleza bastante cercana, como lo decíamos al principio, una chica, una mujer que podemos encontrar en nuestro día a día, ¿no? Genera entonces un espacio en el que podemos nosotros percibir una carnalización bastante íntima, bastante cercana, y además bastante sensual, ¿no? Es muy, muy interesante. sí, se respetaron, ¿no? Sus tatuajes, y sí, sí, creo que no había por qué quitarlos, pero no, eran parte de ellos, y como que la hacen también más cercana, y quizás hay un quiebre ahí, ¿no? Por algo de, claro, la pintura, ¿no? Que tienen que ver los tatuajes en esa época, ¿no? Quizás, ¿no? Y bueno, pero sí, eso, y la pulserita también tiene, ¿no?
Y la pulsera, claro. evocación a lo amazónico también. Sí. Sí, creo Bueno, que eso sería, sí, de esta pintura creo que eso es. Ah, bueno, tiene una especie de abanico, ¿no? De plumas de pavo real que se puso hacia adelante porque sí, ya era muy complicado hacer que se notara, ¿no? claro. Básicamente eso, ¿no? Como anécdota, sí. La pequeña anécdota del fotomontaje. Sí, Bueno, y aquí ya abandonamos un poco en el recorrido de la obra. Estamos dejando digamos, la carne, vistiéndola un poco más, ¿no? En este caso justamente tenemos, ¿no?, a la maja vestida de Goya, en la que el artista, ¿no?, en la obra original lo que buscaba era demostrar una belleza seductora, que era sobrepasada justamente por el desnudo, ¿no? Y más bien se hace bella debido a la inteligencia y la actitud de la mujer desenvuelta, ¿no? Y muy puesta ya un poco también en una postura de poder frente a su belleza. Y lo interesante en el trabajo que ustedes han desarrollado es cómo además se aprovecha la ropa, ¿no? Es una maja vestida, pero es una maja vestida peruana, ¿no? Entonces se aprovecha en apropiar también la identidad peruana, ¿no? Ese fajín y las flores bordadas del chaleco de raso, ¿no? Y es muy interesante cómo han logrado ustedes generar este sincretismo, ¿no? De manera tan natural y tan fluida. Empecemos así. sí, no, sí, claro. No, ¿quién lo desarrolló? ¿El Diego? Ya, sí, creo que esta es mi zona. Después van a venir las de Diego, sí, hasta ahora todas son mías, me he dado cuenta. Sí, esa la desarrollé yo también, digamos, el montaje. Claro, aquí el reto es también cuando se fue bueno, fui a adquirir estas, digamos, prendas, ¿no? Había y me interesó el color también, ¿no? Porque, claro, en la maja vestida es como también un bolerito, ¿no? De un tono similar. Entonces es evocar, ¿no? Remitir a la obra, ¿no? No buscarla tal cual. Como bien dijiste, el fajín, ¿no? Es muy típico de algunas trajes, ¿no? Vestimentas. También, entonces sí, también se rescató los colores rojo y blanco, ¿no? Entonces siempre darle un sentido, ¿no? Un sentido a las piezas, ¿no? Que tengan estén sustentadas de alguna manera, ¿no? Para cohesionar mucho más la propuesta. Y acá también hubo una reconstrucción de las sábanas también bastante, porque claro, en la maja vestida es diferente, ¿no? La posición de los pies tiene zapatitos y todo eso, es muy diferente. Pero sí, yo creo que también tomó bastante tiempo y la reconstrucción de las almohadas, porque sí, no tenía esa posición, ¿no? Se han tenido que crear, ¿no? Y sí, también me gusta mucho la actitud también de la modelo, creo que va bien con lo que decías, ¿no? Que está, pues, ¿no? Empoderada, se siente, pues, segura, ¿no? Y lo refleja, creo, ¿no? Bastante bien también, entonces, sí, en ese sentido también habían varias tomas, pero como que también rescaté mucho, ¿no? La actitud de la modelo y escogí esta toma, ¿no? Que felizmente calzó bien también con la pintura. Sí, tiene una mirada serena, ¿no? Empoderada, pero serena y segura, ¿no? Que es muy interesante la transmisión de este cuadro, ¿no? Porque me transmite identidad con mucha potencia, feminidad, ¿no? Y una sensualidad muy especial, pero cuyo origen ya no es la carne, sino más bien la feminidad propiamente dicha, ¿no? Bueno. Sí, tal cual. Sí, sigamos, creo. Y La yo siguiente quisiera musa. comentar una cosa antes de pasar a la siguiente, Sí, enteramente sobre la sesión de fotos de ese día, ¿no? En particular, sí recuerdo lo dificultoso que fue
es lograr la pose, no porque realmente la pose no estaba, o sea, no era realmente una pose muy humana, y me refiero a la de la pintura original, ¿no? Este, fue complejo, ¿no? Definitivamente me parece que ha sido un reto bastante alto, y creo que Evelyn lo ha superado bastante bien, ¿no? En la postproducción. Eh, pero sí me parece que fue una de las tomas que resultó un reto en la dirección de la pose. Porque es compleja. Bueno, no por algo son musas, ¿no? Son representaciones imaginarias que salen de poses que no son para nada reales, ¿no? Eso es lo interesante de esta exposición, esta carnalización y esta humanización de la musa ideal por la musa, el intercambio, ¿no? De una musa ideal por una musa absolutamente real y carnal, ¿no? Bueno, y aquí ya tenemos a Leslie, ¿no? Que es una obra que podría ser de repente no muy conocida, ¿no? De un autor, John Reichardt, ¿no? Que él era muy conocido por los fondos exuberantes, ¿no? Y en este caso, por un manejo sumamente realista, ¿no? Respecto a la luz y eh, a las escenas en las que se revelaba el cuerpo a contraluz, ¿no? El manejo de estos encajes y estas telas que se muestran la belleza sensual de una musa etérea, ¿no? Que a la vez puede ser incluso medio ausente, pero nuevamente ustedes generan una canalización bastante interesante porque es traída del mundo de lo etéreo y del mundo de la luz a una realidad y a una presencia más carnal, ¿no? Entonces, en este caso, Diego, ¿no? En realidad la obra representa una fabulosa musa que fue muy usada por un poeta, ¿no? Por el poeta romano Cátulo, pero bueno, esta es una representación de esa musa. Entonces, Diego, me parece que este trabajo también generó un estudio muy especial por parte de ustedes, ¿no? Sí, o sea, en términos de luz al momento de la toma, si es que vamos a hablar un poquito de lo formal, me parece que fue una de las más retadoras en términos lumínicos. Y tanto en la preproducción, en la producción y en la postproducción, cada elemento que nos invita a pensar esta luz, ¿no? Que claramente tiene una direccionalidad sumamente fuerte, que baña la imagen en general y logra reproducirla, integrarla a el cuerpo, ¿no? De la modelo. Tratar de simular las transparencias, ¿no? Y en este caso sobre un espacio que no existe porque está totalmente reconstruido en la parte de atrás, ¿no? Eso fue, digamos, un reto, porque la transparencia en sí no se nota tanto, ¿no? Me parece que en la imagen original pues no había que transparentar por detrás tampoco, pero sí me parece que ha sido, digamos, un saldo positivo en su construcción material. Eh, Eso en términos de fotogenia, ¿no? La fotogenia creo que ha sido útil. Hay acá algunas acotaciones que me hubiera gustado mejorar sobre el uso de ciertas sombras, pero que no pasan por un campo, digamos, muy severo en todo caso, ¿no? Básicamente eso a nivel técnico, ¿no? A nivel conceptual, ¿no? Y ciertas diligencias que tuvimos acerca de qué color es qué color, ¿no? Eso como grupo hubo un debate, ¿no? Amplio, que el paradigma de la pantalla y el espacio de color y el modo de color nos llevan pues a múltiples opiniones en las cuales pues una pieza impresa podría haber superado ese estándar y hubiera podido servirnos de un norte claro, ¿no? Hubo un reto,
creo yo, complejo, y creo que cada imagen ofrece un reto complejo, desde su concepción, su selección, su reproducción, el estudio de la iluminación, pero yo creo que cada una, y en particular todas, ¿no? No he dicho nada en realidad, han logrado tener una buena factura. Sí, sí, la calidad de la imagen es bastante interesante y yo sí, más bien rescato mucho este destello de luz del hombro, que como tú bien dices, baña la figura para darle forma a su silueta. Pero tienes razón, hubo todo un debate, porque curiosamente, ¿no? La no materialización, digamos, de estas obras nos permitía tener a cada uno de los tres una versión distinta de acuerdo a nuestras pantallas, ¿no? Y estábamos en un debate que iba del amarillo al rosa y del rosa al amarillo, ¿no? Y es interesante cómo se evidencia que en esta era de la digitalización, las pantallas que no son nuestros ojos, pero que tienen que serlo, nos pueden jugar malas pasadas, ¿no? Sí, es el tema de la virtualidad, que ayuda mucho, puede ayudar mucho, pero también, ¿no? Sí, a veces, ¿hasta qué punto, ¿no? Confiar en nuestros monitores, en todo caso. Sí. Solo para agregar que, claro, acá quizás el elemento peruano no está tan presente como en los otros casos, bueno, podríamos decir quizás la coronita, pero que es el extra, digamos, o el cambio, ¿no? El atributo, pero sí, esta, digamos, no tendría peruano que quizás las otras tienen, ¿no? Solamente yo sí no sé, leí como peruana la corona de rosas. un poco, ¿no? Quizás por Santa Sí. Rosa. Ya está bien. Yo sí, la verdad, lo primero que leí fue, ¿no? Esta corona de rosas y sí lo relacioné, ¿no? Incluso en blancos y rojos ahí que me El rojo y blanco. identificaban. Ajá. Yo creo que, como sugiere Claudia en su texto introductorio, que hablamos de una belleza aprendida, también tenemos que pensarlo, estos elementos de la peruanidad, como elementos también aprendidos, También aprendí. porque no necesariamente hay una relación connatural entre el objeto que se presenta y su referencia peruano, ¿no? Y es más, o sea, muchos de ellos ya son productos de ciertas fusiones e hibridaciones entre la cultura occidental y elementos que consideramos como peruanos, ¿no? Y que probablemente estén más presentes en un rastro del diseño o un elemento de color, sin que esto afirme de manera definitiva su peruanidad, en todo caso, ¿no? Exacto. La Sí, carnalidad, es decir, la modelo es la que nos presenta esta peruanidad. Yo creo que sí. podríamos también enfocarnos en que su presencia es el primer índice de esta peruanidad. De la belleza Claro, peruana, ¿no? Que es muy sí. característica. Han tenido ustedes esta particular capacidad de elegir modelos representan lo que es la belleza peruana, ¿no? En líneas generales. Y eso es lo más importante, sobre todo en esta muestra. Ujú. Como digo, creo yo también en la parte introductoria de mi texto, creo que más bien esta idea de la belleza no es una, sino es una belleza múltiple, amplia, y por lo tanto esta es como una muestra de, ¿no? El sentido de amplitud creo que es necesario para comprender esta tridimensionalidad de esta identidad y esta belleza peruana. Solo quería acotar eso. Bueno, y hablando justamente de una representación de lo bello, ¿no? Tenemos la siguiente obra en la que, mm, digamos, ya hemos abandonado, ¿no? Cada vez más la parte de la carnalidad, ¿no? Hemos hecho un tránsito por la semidesnudez o la riqueza de la transmisión de la sensualidad a través de la carne, que luego se cubre, ¿no? Luego se vuelve sugerente con la obra que hemos visto anteriormente, y en esta se concentra más en la calidad de la piel, en lo lozana,
de la piel y la transmisión de la sensualidad a través del rostro, ¿no? Y de la feminidad, de una mirada insinuante, ¿no? Que es sacada, bueno, el cuadro original es La joven con sombrero de la lancha, de César van Everdingen, ¿no? Pertenece a un barroco holandés, ¿no? Y era acá muy interesante cómo ustedes han logrado este trabajo de la fusión del fondo muy barroco, ¿no? A la imagen, ¿no? Como ustedes han logrado que incluso el atributo de la modelo haya adquirido la temperatura y la textura de la escena, del fondo, ¿no? Entonces, y además a esto sumada la identidad, porque en este caso sí hay atributos más notorios y más llamativos de la mujer peruana, ¿no? Entonces, la modelo original, ¿no? O sea, del cuadro del cual ustedes se han apropiado, sí es bastante más distinta porque obedece a una suerte del canon de la belleza de aquel tiempo, de una mujer muy robusta, ¿no? Carnal, robusta, y en este caso hemos ido a una mujer carnal más sensual, ¿no? Entonces no sé qué nos podrías contar sobre la construcción de esta composición. Sí, Claudia. Claro, o sea, hay varias cosas que difieren, digamos, de la pintura original, desde, bueno, el sombrero que le da nombre al cuadro, ¿no? A la pintura original, ¿no? Pero no se pudo conseguir un sombrero de ala ancha, entonces, ¿no? Un sombrero más pequeño, pero yo creo que le va muy bien el giro, digamos, que se ha hecho con esta propuesta. Como tú decías, la mirada de la modelo también, también cuando vi, dije, no, sí, me gustó, claro, la mirada, ¿no? La actitud que tenía, y también la pintura original solo se ve un poco hasta la cintura, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Justo la toma, digamos, ¿no? Que hizo Diego, agarró esta, pues, ¿no? La rodilla, ¿no? El cruce de piernas de la modelo, que me parecía que también, ¿no? Podía evocar ¿no? Un poco de sensualidad, ¿no? De una manera, ¿no? Interesante, creo. Entonces, por eso que se eligió, y esa es el otro, ¿no? Digamos, licencia ya de nosotros para hacer ese cambio, ¿no? Y sí, sí fue, tomamos el tiempo para, digamos, calar las hojitas y poder insertarlas, porque claro, otra solución hubiese sido ya colocar, que creo que hubiese sido lo más práctico, en realidad colocar ya cosas en la cestita para que solamente pues se haga, ¿no? El calado más sencillo, pero bueno, igual como les digo, a veces se pasan algunos detalles, o a veces ya es difícil controlar pues todos los elementos, entonces estaba pues vacía, ¿no? Entonces hacer ese retoque extra para que no haya esta mejor integración ¿no? De este elemento, ¿no? Y también, claro, en esto también habían varias opciones, porque no coincidía, o no, cómo agarraba, no se iba más allá, ¿no? Entonces sí, también le hicimos repetir varias veces, ¿no? ¿No? Y sí, les agradezco mucho, porque fue en verano cuando hicimos las tomas fotográficas, ¿no? Entonces sí, creo que exigió un poco más de esfuerzo, ¿no? Por el calor y además el estudio, ¿no? Se imaginarán. Entonces, sí, agradecemos la paciencia de las chicas. Bueno, y otro detalle interesante que estamos dejando de lado, Evelyn, es el nombre con el que ustedes han bautizado la obra. Ah, musa bucólica. La Sí. musa bucólica. Sí, un poco ¿no? Se remite al campo, ¿no? A este paisaje, pues, ¿no? Rural. Y me gustó, esta fue una propuesta de Diego para el nombre, ¿no? Bucólica, porque claro, buscando el término, ¿no? La definición del término es esta idea, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Concepto idealizado de lo rural, no lo campestre, ¿no? El campo, ¿no? Entonces sí, también, ¿no? Jugar un poco con este tema de la idealización, también, o lo ideal, lo cotidiano, ¿no? Como mencionas en tu texto, ¿no? Que hay esta presencia también, ¿no?
¿no? Tanto en la obra en sí y en el título también, ¿no? Hemos tratado de jugar eso también con los títulos, ¿no? de las obras que hemos realizado, digamos. Sí. Bueno, y siguiendo con ya un poco más la sensualidad transmitida a través del rostro, ¿no? Tenemos a la chica de la perla, o la joven de la perla, de Vermeer, ¿no? Que no era precisamente el retrato de alguien identificable, sino era un lienzo que representaba el ideal de la belleza femenina en la flor de la vida, ¿no? O sea, el ideal de la belleza femenina en la juventud, ¿no? Entonces, en este trabajo también se ve queda muy claramente la apropiación y la transmisión de la identidad, ¿no? Por medio del chaleco con las flores bordadas. Eh, es indiscutible por la composición, que se trata de la chica de la perla, y es muy interesante cómo el fondo ha quedado fusionado y compuesto a la perfección con el personaje, ¿no? O sea, el personaje salido del lienzo, carnalizado, pero a la vez atrapado en el ámbito de la obra misma, ¿no? Es muy interesante este juego, porque aquí hay una ida y una vuelta, ¿no? Es muy importante en esta obra esa capacidad de transmisión, de fusión que tiene la obra, de que sale del lienzo, se carnaliza, pero se queda en el ámbito del lienzo, o sea, no logra desprender a la carnalidad por completo y a la vez transmite una sensualidad de la juventud, ¿no? De la mujer en juventud. Entonces, bueno, ¿qué nos podrías comentar técnicamente? Yo creo, en primera instancia, y me valdría mucho decir esto, me parece bastante potente la idea de trabajar esta imagen, sobre todo por las cualidades que remitimos y entendemos de la imagen original. Y creo que la mirada que reproduce Anita me parece que va en concordancia con esa potencia. Creo que para mí sobrepasa muchas cuestiones que había visto previamente, ¿no? Podría perderme hablando de las complejidades técnicas que implicaron la iluminación o el trabajo en post o ciertas correcciones que no son, de repente, creo yo, visibles en este momento. Hay unas que probablemente por ser tan evidentes no valdría la pena mencionarlas, pero sí hubo una reconstrucción del cuerpo final y un emplazamiento de ciertos elementos. Yo creo, destaco acá, que es lo que siento personalmente, es que hubo para mí una batalla bien fuerte entre la obra original y la fotografía. Parecería tonto mencionarlo, dado que parece una foto y punto, ¿no? Pero la imagen original nos ofrece un tratamiento estético sobre eh, ciertos puntos de luz, pero también sobre el color y los matices que implica trabajar la piel, el cuerpo, la pose, el fondo, ¿no? Entonces ahí es donde en esa batalla quisiera saber quién ganó, pero es algo que me hace pensar mucho acerca de la imagen, ¿no? De cómo se construye, creo que ya lo he mencionado antes. Por eso yo me quedo siempre con la mirada de Anita, que es súper potente, ¿no? Y a mí al menos me interpela fuertemente y creo que eso se logró bastante bien. Sí, como te digo, el logro es muy bueno, ¿no? Considerando de que el personaje se queda en este ámbito pictórico de la obra, como que ha sido atrapada en ella, pero que sale a la vez y que adquiere una identidad propia, ¿no? Entonces, la verdad como tú bien dices, muy potente, y independientemente como tú dices, ¿no? Sería redundante hablar de todo tu tratamiento técnico, pero te tengo que felicitar por el tratamiento del pelo, ¿no? La parte del cabello
de verdad es muy bueno, ¿no? O sea, se ha quedado rescatado todo el cabello de la cola, los brillos, ¿no? Son muy interesantes también, y técnicamente esa parte es muy rica, ¿no? Al menos es lo que yo admiro, aparte, ¿no? Obviamente de la composición y de la mirada y de la potencia de la imagen como tal, ¿no? A nivel técnico, digamos. Sí, también la Evelyn, creo mirada que... está... No, sí, solamente agregar, ¿no? Y concordar con ustedes con la potencia de la mirada, ¿no? Creo que captó bien ¿no? La pintura o ¿no? la imagen que teníamos, que le mostramos a Anita de la pintura, ¿no? Entonces, sí, también le hicimos hacer la postura varias veces, porque era, ¿no? Sí, la gira para allá, ¿no? Mira, entonces sí, sí fue, pero creo que quedó muy bien. Bueno, Sí, seguimos. y luego ya justo hay una división ahí incluso de una puerta, porque traspasamos la puerta y entramos a un ámbito que también tenía que ingresar en el repertorio de esta exhibición, que es ya la mujer en el campo del poder, ¿no? Y creo que esta es una primera obra, ¿no? Bueno, la obra original es esta escena de la lección de anatomía de Rembrandt, ¿no? Eh, que fue encargada por un médico, ¿no? El doctor Nicolai Kuhl. Pero lo curioso, o la parte, digamos, interesante de la captura, es que Rembrandt tuvo que esmerar mucho. Él era, bueno, un pintor absolutamente realista, en el detalle de la disección, ¿no? El detalle de la disección fue, digamos, la parte primordial del encargo que se le dio, ¿no? Para que él lograra plasmar. Pero básicamente es esta representación del personaje de una, digamos, trayectoria de mucho conocimiento frente al grupo de estudiantes que quedan asombrados ante las destrezas, ¿no? de este médico generando una disección, ¿no? Y entonces lo importante de esta obra, ya de la apropiación propiamente dicha, es cómo el personaje, ¿no? La muchacha, está ubicada perfectamente en el cuadro, pero en una situación ya diferente, ¿no? O sea, hay una transmisión de feminidad, pero con mucho poder, ¿no? Con mucha destreza, con conocimiento, ¿no? Con una presencia más empoderada. Abandona un poco el campo de la sensualidad y se ubica en un campo de una atracción por medio del poder y la inteligencia, ¿no? Entonces, sé que también en esta construcción ustedes han trabajado mucho. En la temperatura de la foto bastante muy bien lograda, ¿no? De la composición. Entonces, ¿qué nos podrían comentar? Bueno, nuevamente no podría perderme hablando de lo técnico, pero me gusta más bien la inclusión de esta imagen porque nos permite invitar a pensar, y creo que por la secuencia inclusive que se está planteando, es una eh, reinvención de un rol en la cual se busca constituir no un objeto, sino más bien un sujeto, ¿no? Una mujer sujeto, que de alguna forma ha sido, creo que parte de una serie de discusiones importantes en la historia del arte, ¿no? Y cómo es que la mujer ha sido más un objeto que un sujeto como actor, ¿no? O sea, como la pintora, ¿no? Pero en este caso, reemplazando ese lugar del hombre, que es un agente o una suerte de personaje que tenta un tipo de poder, ¿no? Un poder relacionado a la ciencia, al saber, al mundo del raciocinio también, ¿no? Eh, es acá que se da un paso al frente, creo yo, y se destaca este rol por reemplazo, ¿no?
Es por eso que es tan, para mí, interesante, y creo que para Evelyn y para ti también, Claudia, digamos, reinvención del rol, que no pasa por un campo únicamente de la belleza que tenta a la modelo, sino también por un rol que se ejerce activamente y que redefine la posibilidad de imaginar una musa, ¿no? Entonces, una musa también admirada por su intelecto, ¿no? Sí, ese era, ¿no?, uno de los giros que mencionaba que se dio en el transcurso del proyecto, digamos, ¿no? Incluir pinturas donde inicialmente no aparece una mujer, pero ¿qué pasaría si ¿no?, cambiamos ¿no?, este rol, ¿no?, o le damos este rol a una mujer, ¿no? Entonces, y con el tema del empoderamiento y también, bueno, todo lo que ha venido surgiendo también sobre, ¿no?, este cuestionamiento también del gran, digamos, la gran capacidad que puede tener una mujer, ¿no?, en un campo que inicialmente ha sido vinculado, ¿no?, atribuido al hombre, ¿no? En este caso es la doctora, ¿no?, Anita Morales. Entonces sí, es tal cual, ¿no? Es también interesante el giro, que inicialmente no lo había visto, pero fue una sugerencia de Diego y creo que es muy buena No, y idea. en la narrativa calzó muy bien, ¿no? Porque tenemos una evolución en cuanto a la presencia de la mujer peruana en esta exposición, ¿no? Es muy interesante esta propuesta, ¿no?, en la que el rol cambia y ya abandona un poco el campo, como bien dice Diego, de la sensualidad, para ir un poco más allá el atractivo femenino a través de la intelectualidad, ¿no?, que es lo que hace a una belleza cercana, ¿no?, o por lo menos contemporánea, ¿no?, contemporánea y cercana. Como vemos en el otro, también Y otro ahí ejemplo de poder femenino. caemos en el siguiente ejemplo de poder, ¿no? En el cual además se afianza por la postura, ¿no? Un contraposto muy firme, ¿no? Con una mirada bastante seria, ¿no? El cuadro original es el de los embajadores, ¿no?, de Hans Holbein. El cuadro en realidad representaba a dos jóvenes, ¿no?, dos personajes jóvenes emprendedores, ¿no?, de la época, que además tenían 25 y 29 años respectivamente, y para la corta edad, para aquel entonces, habían alcanzado importante éxito en su carrera diplomática, ¿no? Y entonces por eso el cuadro es muy representativo en los campos de la masculinidad, digamos, ¿no? Pero y entonces aquí en esta apropiación aparece esta presencia femenina con un rol de un poder potente, ¿no?, con una mirada directa al espectador, incluso un poco atemorizante, ¿no?, pero que no abandona el campo de la sensualidad, ¿no?, debido a la belleza de la modelo, ¿no?, que además tampoco abandona sus femeninos aretes, ¿no? Y entonces no deja a la imaginación nada, porque se identifica inmediatamente como una mujer, ¿no? Es absolutamente femenina, pero en un campo de mucho poder y de una presencia muy potente, muy fuerte. Entonces, ¿qué nos podrías de repente acotar al respecto? Yo creo en primera instancia que bueno, sí me sentí sobrepasado por el tema del manejo del montaje. La pose en este caso no la logramos con toda la eficiencia que hubiéramos querido y el montaje se redujo únicamente al ámbito del rostro, ¿no?, que resume algunas veces pues nuestra idea de lo que es la identidad, que la imagen del rostro puede ser referido a eso. Y son pues claramente dos personajes que detentan o representan algún tipo de poder,
¿no? Poderes que están emplazados en bastantes siglos atrás, un par de siglos atrás de digamos, el surgimiento de conceptos que hablan del Estado-Nación, ¿no? Y cuestiones así. Me pareció interesante que mencionaras esta idea de los emprendedores, ¿no? Creo que es un término que llega 2 siglos después, eh, pero claramente yo creo que acá se ve esta presencia no solo por la corporalidad que Holbein le adjudica al cuerpo, ¿no? Sino también a la mirada que reconstruye con Anita Morales, ¿no? Por un lado Anita Morales, por otro lado tenemos a Ana Carla, ¿no? Que ya vamos a verlas en una siguiente mirada, como han realizado la misma imagen. Me parece que de alguna forma sintetiza una idea en primera instancia quizás de logro, pero no quisiera quedarme con esa idea porque estaría conduciendo un poco la lectura. Me gustaría mucho más las interacciones de las personas sobre este tipo de representaciones, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, sí, emprendedores en realidad lo usé como un calificativo porque eran para la época bastante jóvenes para haber alcanzado los cargos, los personajes reales ¿no? que fueron plasmados en el cuadro, que tenían, bueno, para esa época de 25 a 29 años eran jóvenes, eran personas consideradas bastante jóvenes para llegar a los cargos que habían logrado, ¿no? Dentro del campo de la carrera diplomática. Y lo que me parece interesante es el nombre con el que ustedes bautizaron este cuadro, que también es importante que lo comenten, ¿no? No sé si Evelyn de repente... Sí, justo, bueno, este es también una referencia a nuestro momento actual, ¿no? El texto también que vincula a esta hora es, ¿no? La ministra, el tema de que solo existen pues 2 ministras en el actual gabinete, entonces era también, ¿no? Apelar a la coyuntura y ¿no? Poner o vestir con el cargo de ministra, ¿no? a nuestra musa, digamos. Y bueno, el obispo de Labourg, que es bueno, el nombre de la pintura original, ¿no? Él es el obispo de Labourg, entonces, pero con la ministra peruana, ¿no? Anita Morales, ¿no? Entonces también, ¿no? Está dentro del juego que queríamos también hacer, digamos, o el sentido, el significado con el título y teniendo en cuenta el contexto también, ¿no? En la medida de lo posible, el contexto actual, el contexto peruano. Bueno. No sé si Diego también quiere aportar algo al respecto también. Quizás pensar un poco en lo importante que resulta la imagen y la pintura como un cristalizador del poder o como una evidencia de que se detenta y se posee un cargo, que es una costumbre que se ha ido reproduciendo aún ahora, ¿no? Y podemos encontrar en ciertas zonas que hay todo un histórico de retratos de alcaldes, de presidentes, pero en distintos niveles, pues también podemos tener simplemente de niveles distintos, ¿no? Y podemos usar o ver o encontrar el retrato como un indicio de este poder, ¿no? Entonces, probablemente este sea el uso original, ¿no? En el cual Holbein, interesantemente, pues usa todo este efecto de anamorfosis con la calavera, simplificando esta idea de la muerte sobre estos 2 jóvenes, ¿no? Quizás, quién sabe, yo no lo sé, privilegiados, detentores de poder, ¿no? Entonces ahí hay como una suerte de respuesta también por parte de Holbein acerca de su posición, quizás, ¿no? O simplemente una forma de firmar de otra manera, ¿no? Y poner un hueso hueco ahí. Bueno, creo. ¿Pasamos a las siguientes? Sí. Ya. Quería hacer primero un giro para que puedan ver las, digamos, imágenes en conjunto, que son las que, digamos, sirven para culminar, ¿no? Ajá, nos faltan 3 nada más para la última parte de la... Pero acá tenemos a la izquierda a Ana Carla Cabellos y acá al lado derecho a Anita Morales, ¿no?
Y bueno, vamos a dar un pequeño giro, ¿no? En el cual hemos tenido a cada una de ellas detentando y mostrando diferentes roles, poses, ¿no? Recurriendo a una serie El de recorrido. representaciones, ¿no? Entonces tenemos pues acá en estas dos últimas imágenes, bueno, En estas tres, ¿no? tres, Finalmente, ¿no? Pero no un poco queríamos dejar... las espirituales flanqueando a ¿no? A la ideal alegórica, Ujú. pero las Vayamos tres en con, el ámbito de lo espiritual. digámoslo, sí. Sí, había Bueno, una pregunta del público. Preguntan por el tamaño de las obras, ¿no? Bueno, hay unas ahí referencias están las también, referencias. Ujú. sí, que son en base a digamos, este espacio virtual, ¿no? Que es en este caso ¿no? de De nuestra 1,65 m de alto, Ujú. ¿no? Y Las Inmaculadas. así es, ¿no? Entonces esperamos poder, digamos, plasmarlo también ¿no? en nuestra exposición presencial o en físico, ¿no? De este mismo tamaño, pero claro, sí, tenemos los digitales, felizmente el digital puede reducir. No sé si ampliar más, pero igual trataremos de mantener las mismas medidas en Las todo caso. dimensiones. Ujú. Y el mismo recorrido visual también, porque Sí. ¿no? La planificación de la exposición de la obra es esto, ¿no? Ujú. Básicamente se trata de ya un poco ir más allá del campo del poder para pasar a la representación de la mujer en el campo de lo espiritual. Y es aquí en donde, sobre todo en el cuadro de Murillo, ¿no? De la Inmaculada Concepción, que tenemos primero que hacer un pequeño alto y hacer una pequeña reflexión respecto a lo que ya Diego mencionó, yo también al comienzo, ¿no? En el texto curatorial, sobre a las bellezas aprendidas, ¿no? Hasta qué punto el canon de belleza que rige de alguna manera nuestras primeras ideas está marcado por un aprendizaje previo basado justamente, por ejemplo, en las imágenes religiosas, ¿no? En las escenas que vemos pues, con las que están ilustrados pues, los libros de religión, las Biblias, las estampas, ¿no? Que representan estas imágenes de mujeres idealizadas, en las que, por ejemplo, podemos ver que los cuerpos son absolutamente alargados, ¿no? Bastante manieristas, rostros prácticamente etéreos, ¿no? Y entonces es un poco ir a este campo y, ¿por qué no?, también carnalizarlo, ¿no? Mediante una nuevamente apropiación y la representación de este personaje que despierta nuestra percepción y nos dice, yo puedo ser parte de tu realidad cotidiana, ¿no? Estoy presente y puedo ser parte tranquilamente de tu realidad cercana, ¿no? Entonces, si de repente, Diego, puedes hacer un acercamiento, porque lo interesante, porque el cuadro original de Murillo sabemos que es una virgen pisando eh, al demonio, ¿no? Pero es interesante ver cómo, bueno, el modelo iconográfico, ¿no? Surge ligado un poco a la propaganda de la Contrarreforma, ¿no? Es una mujer del Apocalipsis, pero ya de cerca podemos ver esta carnalización que además ha sido cargada de una identidad peruana, ¿no? Con la manta, con el tejido, ¿no? Y ahí tenemos una mujer apocalíptica que está dominando a Satanás, ¿no? Y entonces aquí estos estándares de bellezas ideales, ¿no? Y la tensión de estas bellezas ideales frente a estas bellezas reales, ¿no? Y la presencia de lo etéreo frente a la presencia de lo carnal e íntimo.
y además perteneciente a nuestra identidad, ¿no? Ahí está. Es una composición muy interesante. El logro técnico también, ¿no? Entonces, no sé si cabe de repente que había alguna explicación adicional respecto al montaje. Bueno, esta imagen fue la última que entró en el grupo por un tema, bueno, por un tema de orden también, ¿no? Teníamos trabajos que hacer todos, tenemos responsabilidades, entonces la administración de mi tiempo me llevó a que esta fuera la última y que la trabajé en base a la otra imagen, ¿no? A la otra virgen, ¿no? Definitivamente fue, yo creo, más que nada retador, porque esta es una de estas imágenes en las cuales la integración no pasa por una superposición, sino más bien pasa por un falseamiento, ¿no? Un falseamiento y se logra integrar el cuerpo original con el nuevo cuerpo, ¿no? Tratando de desaparecer el punto de unión, ¿no? Que si uno revisa bien lo encontrará, ¿no? Me parece en todo caso que efectivamente a una cierta distancia funciona bastante bien esta imagen, ¿no? Y que nos permite pues apreciar, ¿no? La pose de Ana Carla funciona bastante bien, ¿no? Creo que quizás de estas dos imágenes que se lograron de las vírgenes, me parece con las que me sentí mucho más cómodo en el sentido de pose y mímesis, ¿no? La pose fue casi mimética con la obra original, ¿no? En un sentido de cuerpo, ¿no? De tronco, ¿no? Todo eso. No necesariamente la mirada, el rostro, los brazos, eso no, pero sí el cuerpo en otros puntos, ¿no? Lo cual me permitió tener esa, digamos, facilidad para, ¿no? Eso a nivel formal, A ¿no? nivel formal. ¿No? Pero sí me parece interesante el logro también de la luz en términos de reproducir la luminosidad de la puesta de la obra original, ¿no? Que me parece bastante delicada, ¿no? Y sutil, la cual justamente busca reproducir. Bueno, la luz creo para la pintura y la fotografía eh, son elementos sumamente importantes para trabajar. Uno en pigmento, otro en luz, obviamente, ¿no? Pero es creo, algo bastante bueno, ¿no? Sí, justamente, si me permiten, quisiera leer un comentario con respecto a la imagen que estamos viendo, es de Bubu Arlim. Dice, el contraste de color en esta fotografía es realmente hermosa y resalta de alguna manera el elemento peruano, entre comillas, dentro del contexto pictórico. También queda genial el brillo ligero en la cabeza de la chica, le da un aire de santidad. Gracias por el comentario, que va en la línea de lo que justo Diego estaba mencionando, ¿no? De la iluminación y del simbolismo de la luz también. Sí, muy interesante. Bueno, y ahora haciendo, digamos, un paréntesis, porque hemos llegado al campo de la espiritualidad y en este campo ubicamos una imagen alegórica, ¿no? Que es bueno, el conocido cuadro de la libertad de Lacroix, ¿no? Pero en esta apropiación, ¿no? La libertad guiando al pueblo, ¿no? Que se puede interpretar como una defensa de la libertad, como un principio indivisible de la república, ¿no? Y como una glorificación del pueblo, ¿no? Que es el protagonista en sí de este cambio ideal, ¿no? Entonces, en esta apropiación, ¿no? Podemos ver con claridad ya un poco más la temática de la presencia de la libertad y de la defensa de esta, pero con una bandera peruana, ¿no? Y con una modelo peruana, ¿no? La representación de una belleza alegórica con un traje peruano, ¿no? Que nos da una identidad muy potente,
¿no? Una presencia que, ojo, el resto del ámbito del cuadro sigue siendo el mismo, no es el personaje y la bandera nada más, los cuales cambian completamente la representatividad de esta imagen, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué nos podrías comentar, Diego, que estuviste trabajando la inserción de la mujer peruana en Me gusta libertad? la palabra inserción porque fue No, una tarea es una fusión. compleja, Ujú. ¿no? A partir de hacer coincidir un elemento preestablecido como la bandera con una pose que el personaje original es gigante, ¿no? O sea, tiene las proporciones sumamente distintas, las cuales, pues, digamos, para mí ha sido una complejidad técnica bastante ardua y la cual yo creo en el fondo ni siquiera me encuentro satisfecho en ese punto, porque hay una serie de cuestiones que me hubiera gustado mejorar mucho más o desaparecer o mejorar, ¿no? Cuestiones como incluso el pie, que fue un tema también de debate, ¿no? Posición, ¿no? Y cierta reconstrucción, ¿no? Ahí no estamos viendo el pie izquierdo, estamos viendo el pie derecho en el fondo, ha sido virado, girado y superpuesto. El vestido originalmente era blanco, ¿no? Con grandes brillos, ¿no? Y bueno, eso a nivel técnico, ¿no? Me parece más bien interesante resolver algunas ideas, ¿no? Que es el concepto elemental de una mujer guiando al pueblo, ¿no? Pero que tratar de pensar que no es una suerte de representación para legitimar algo, ¿no? Sino más bien que sea una mujer guiando realmente al pueblo, ¿no? Esto es algo que, digamos, se reclama y se exige, ¿no? Como algo contemporáneo y que probablemente, y esto sí creo yo, muchas veces se ha desconocido históricamente esto. Más que pensar en la imagen de Delacroix, eh, creo que es una invitación a pensar de qué logros se le han sido arrebatados a las mujeres simplemente para poner en el liderazgo a un hombre, ¿no? O que el logro sea recogido por un hombre, ¿no? Por un tipo de pensamiento machista, hegemónico probablemente, ¿no? Eh, es eso, ¿no? Quisiera que cada quien pueda dar su propia opinión, ¿no? Pero Sí. es eso, ¿no? Es eso lo que me despierta esta imagen, ¿no? Sí, en realidad, por eso es que a nivel curatorial no he ido más al fondo que no fuese solamente la parte descriptiva, porque creo que la parte analítica debería de estacionarse en el ámbito del espectador, ¿no? Y nos enriquecería mucho la participación de sus puntos de vista, ¿no? De la expresión de qué es lo que les transmite esta composición en especial, ¿no? En realidad todas, pero respecto a esta composición creo que queda mejor en el ámbito de la identificación del mismo espectador, ¿no? Y que no cuente con una narrativa nuestra en realidad. Sí, esperamos también sus comentarios, impresiones al respecto. Uh-huh. Y Mientras bueno, tanto, sí, para finalizar, para finalizar, regresamos, ¿no? Es que regresamos un poco a la idea de la Inmaculada Concepción y ustedes se preguntarán, ¿y por qué dos Inmaculadas Concepciones? Y las dos Inmaculadas Concepciones flanqueando la alegoría de la libertad, ¿no? Entonces sería interesante también que como composición pudieran ustedes comentarnos qué opinan de la disposición de dos Inmaculadas flanqueando la libertad, ¿no? A ver qué es lo que les transmite. Independientemente de eso, la diferencia en este caso es la modelo, una modelo con cabellos más sueltos al viento, un poco
que transmite una mayor sensualidad, con destellos más intensos. ¿No, Diego? El destello de la aureola, de esta Inmaculada final, es más intensa, ¿no? Es ligeramente más brillante que la anterior, y su rostro y su cabello liberado, ¿no? Es un poco como que más, digamos, dentro del campo de lo sensual. Y por eso en este discurso visual la coloqué como un punto final, ¿no? Y entonces, no sé qué podría de repente Sí, decir. bueno, sí, ese, yo creo que está bien, o sea, en la disposición, ¿no? O sea, la idea era también que ambas tuviesen este rol, digamos, ¿no? Más espiritual, ¿no? Porque no dejar a una y a una así, uno no sé, era como que sentía que no faltaba esa equidad, digamos, ¿no? Dentro del conjunto Ajá. de obras, ¿no? Entonces sí, creo que la disposición está bien, es interesante. Yo creo que, claro, es ponerlas, creo, al mismo nivel, está bien, ¿no? O sea, está bien, yo estoy de acuerdo con la disposición, ¿no? De este tema espiritual que, claro, se cierra también, ¿no? Y me parece interesante cómo hiciste la secuencia, digamos, ¿no? De ver toda digamos, la carne, ¿no? Y toda, digamos, ya el cuerpo, para ir pasando al tema de los roles, el poder, ¿no? Y terminar en este aspecto, ¿no? Espiritual también. Creo que interesante, ¿no? La interpretación que le has dado a La narrativa. nuestro conjunto, la narrativa, que has dado a nuestro conjunto de obras. De repente pensando un poco en matizar esto, yo creo que podemos pensar en esta idea de poder como también algo transversal, porque la religión también ejerce un enorme poder en la vida de muchas personas, Exactamente. incluso en los que no son sus creyentes ejerce algún tipo de poder simplemente por un tema de, digamos, de tensión, de inflexión, que se van permeando en otras capas del ámbito social, ¿no? Eh, y si miramos fijamente cada imagen, creo, y las tratamos de contextualizar, hay un poder que se capitaliza en otras, ¿no? Una suerte de capital erótico, ¿no? Pero también tenemos este poder, digamos, santo o religioso, ¿no? Tenemos este poder más de orden quizás militar o de fuerza, este poder de la ciencia, este poder del conocimiento, ¿no? El poder que se detenta porque lo tienes, ¿no? Porque es tu linaje también, de repente. Entonces hay una transversalidad del poder, ¿no? Pero encarnado en la mujer, que creo que es también importante. Eso. Sí, ¿no? Y en definitiva, la carne, poder y el espíritu, ¿no? La representación de la mujer peruana en estos ámbitos, y cómo estéticamente se ha podido generar este discurso, y agradeceríamos la participación, ¿no? De las personas que están viéndola, que están sintiéndola, que están en este espacio de disfrute, y que pudiesen, ¿no? Que de alguna manera transmitirnos cuál es su sentir, su pensar respecto a estas obras, ¿no? Y a esta obra en su conjunto. Sí, a cualquiera de las obras los invitamos ¿no? Comentar. He estado revisando y bueno, unos están, ¿no? Que les parece bien, ¿no? Mencionan el enfoque de género, ¿no? Que es importante, ¿no? Mercedes Inés, ¿no? Importante enfoque de género, el tamaño que ya les comenté y bueno, ¿no? También reconociendo ¿no? las obras, ¿no? Lo bien que han salido las modelos en realidad, básicamente son los comentarios al respecto, ¿no? Son los cumplidos, están recibiendo las musas terrenales. Bueno,
qué bien. Hasta ahora va eso, pero si tienen alguna otra ¿no? Consulta, comentario, Sí, nos gustaría de pregunta repente con respecto a lo preguntas técnico. u opiniones antagónicas, ¿por qué no? ¿No? También, Sí, también, ¿no? bienvenidas sean. Claro, alguna duda, por qué sí, por qué no. También sería ¿no? Bueno, interesante conocer sus opiniones al respecto. Sí, en todo caso, quizás, ¿no? Mientras, si es que desean ir escribiendo en el chat del Facebook, quizás, Diego, podríamos nombrar ¿no? a nuestros agradecimientos, si te parece. Creo que está así. Claro, sí, quería, pasemos de repente a hacer un pasaje rápido, Sí, ¿no? Por cada una de las obras, ¿no? una revisión. Ajá, Una revisión ya veloz, ¿no? Ya que tenemos esta plataforma, saquémosle el partido, ¿no? Yo creo que podríamos empezar agradeciendo a nuestras modelos, ¿no? Eh, Anita Morales, ¿no? Y Ana Carla Cabellos, ¿no? O sea, por su tan buena disposición para trabajar con nosotros, ¿no? Yo, en verdad creo que Evelyn y yo sabemos lo complejo que puede haber sido esto y estábamos muy preocupados al inicio del proyecto, ¿no? Simplemente por el hecho de que podríamos no haber conseguido modelos, ¿no? Para que trabajen con nosotros. Entonces, creo que sin ellas, en principio, el proyecto no hubiera sido posible, ¿no? Por otro lado, me gustaría agradecer a Mario Colán, ¿no? Mario Colán, que es un amigo que nos prestó su estudio para llevar a cabo estas fotografías, ¿no? También su intervención ha sido capital, ¿no? Para lograr el objetivo, ¿no? Sin el estudio, pues no hubiéramos podido tomar fotos que hubieran logrado el nivel o la factura que han logrado estas imágenes, ¿no? También me gustaría agradecer a Silvana del Campo por su trabajo en el maquillaje, ¿no? Ha sido también importante, ¿no? Para poder trabajar esto. Siempre hablamos de la belleza natural, pero siempre hay un nivel de producción que se necesita trabajar, ¿no? Y ya que he hablado de producción, me gustaría agradecerte a ti, Evelyn, por invitarnos a ser parte del proyecto, ¿no? Y por la producción tan bien llevada que has tenido en las sesiones de fotos, así como todos los días, meses, semanas previos y posteriores del proyecto. Yo creo que sin tu liderazgo no hubiéramos llegado a este punto. Agradezco mucho a Claudia, ¿no? Por su colaboración a partir de no solo el trabajo de la curaduría, ¿no? Sino darnos ese tercer punto de vista y ayudarnos mucho con los textos para tratar de movernos cardinalmente con un norte claro, ¿no? Este, eso por mi parte, ¿no? Yo creo que también puedo agradecerle plenamente a mi familia, en particular a Carmen, que me ha ayudado mucho para cuestiones de producción, que yo siempre salía con alguna cosa y ella simplemente tenía algo en la mano y me podía ayudar, ¿no? Y bueno, por prestarme la sala constantemente, porque este trabajo, gracias a pandemia, lo he tenido que trabajar en la sala, ¿no? Lo cual ya me ha pasado factura para los ojos, así que para una siguiente presentación probablemente ya esté con unos lentes de descanso, está ahí con inicios de presbicia. Creo que me falta alguien. Bueno, quizás también ¿no? recalcarle el agradecimiento a Alan Ramírez, ¿no? Fotógrafo, que Claro, fue el que nos contactó tanto con Anita Morales como Ana Carla Cabellos. Entonces también él nos dio información también al respecto al inicio de nuestra investigación. Entonces también muchas gracias a él. Y creo que no agregaría en ese sentido también, como decías, a la familia, a los amigos también que nos han sí, apoyado, ¿no? En términos de producción, agradezco a mi mamá, que ella también me acompañó para conseguir algunas de las cosas para la producción de las fotos, ¿no? Entonces sí, también muchas gracias por todo su apoyo constante siempre, ¿no? Sí, le agradezco mucho de todo corazón por eso, y creo que
también a la Pontificia Universidad Católica del Perú, a la universidad que ha financiado, digamos, este proyecto, al Departamento de Arte y Diseño, que también nos ha ayudado en la coordinación, digamos, Katia Garro, por ejemplo, también, ¿no? Para el tema ya, digamos, de los números, en las cifras que cuenta también el proyecto, y también a los coordinadores de la especialidad de diseño gráfico, también César Soria, Enrique Chiro, que también son los coordinadores, y bueno, a la jefa del Departamento de Arte y Diseño, Edith Meneses también, ¿no? En general a todos, disculpen si me pasa algún nombre, pero en general a todos, muchas gracias también, ¿no? Bueno, DGI, que ahora es DFI, ¿no? La Dirección de Fomento de la Investigación, Manuel Barba, que es también el contacto con nosotros, digamos, con la Oficina de Gestión de Proyectos. Entonces también gracias a él y a todos con los que hemos interactuado hasta el momento, ¿no? Porque como les decía, todavía estamos todavía dentro de la investigación, aún no acaba, pero hasta el momento, muchas gracias a todos. Y bueno, también Claudia, muchas gracias por sumarte a nuestro experimento visual. En realidad, Evelyn, yo quedo profundamente agradecida con ustedes por la oportunidad profesional de haberme dado un material tan rico, que para mí ha sido, la verdad, tan agradable sacar adelante, ayudarlos, a apoyarlos. En lo personal, la verdad, he disfrutado mucho y del trabajo maravilloso que ustedes han desarrollado, y tengo que agradecerles también por haberme hecho parte de ello, ¿no? Y haberme dado esta oportunidad. Gracias, Claudia. Entonces, creo que ya no sé si hay más preguntas. A ver. Bueno, ahí un comentario de Julita. Julio Ortiz. Así es, bueno, Julia, ¿no? Dice: felicidades, queridos Diego y Evelina. Muy pertinente el enfoque, me gustó mucho el tratamiento de la indumentaria en todas las obras, sobre todo el sincretismo en la maja. Quisiera saber por qué se evadieron algunos elementos de desnudez explícita, como en la Venus de Velázquez o en la Libertad guiando al pueblo. Así es. Sí, claro, en la Venus del espejo, sí, de Velázquez, era por un tema de, digamos, pedidos de las modelos, ¿no? No quería mostrar mucho, ¿no? Y también entendía que podía generar quizás algún morbo, ¿no? En los espectadores, o que sea, digamos, es el gancho de lo que hablen, ¿no? Entonces sí, se trató de cuidar mucho ese tema también, ¿no? La idea era que ellas estén cómodas, y eso lo respetamos, ¿no? Sí. Una idea desde el inicio. Solo como un comentario final, desde la propuesta del proyecto para el CAP, nosotros tuvimos y lo pusimos fuertemente claro, que los retratos iban a ser en los términos que nos propusieran nuestras modelos. Entonces, en el más sentido estricto del respeto de su representación, ¿no? Ellas cuidan su representación, nosotros vamos en ese sentido, en esa corriente, ¿no? No pretendemos que la imagen con sus referencias nos supere, ¿no? Si ellas hubieran querido participar de esa manera, bienvenido, pero nosotros creo que estamos bastante contentos con la forma en que se ha representado, ¿no? Pero gracias, Julita, gracias por tu comentario. Sí, gracias. Claro, Siempre agradecidos. Sí, siempre por el apoyo. Y claro, el tema de la libertad, claro, en la pintura original se ve pues, un seno al aire, ¿no? Entonces, El pecho desnudo. sí, el pecho desnudo, sí. Entonces, claro, hay algunas cosas que sí no las hemos respetado fielmente en todo caso, ¿no? En las pinturas. En realidad era también un poco el rescate de la sensualidad, ¿no? Sin tanta carnalidad. La sensualidad de la mujer. Claro, es justo, ¿no? Sugerir a veces puede ser, ¿no? Más sensual incluso que mostrar explícitamente, así es. Ajá.
A ver, voy a ver si hay alguien. Ah, acá hay otro nuevo comentario. Ajá, ya. Sí, nos agradece Julia. Entonces, no sé si hay algo más. Ah, bueno, Carmen, ¿no? Menciona muy interesante el enfoque, el tema de género. Y sí, creo que eso es por ahora todo. Ok, creo que nos hemos excedido un pocotón. Botón. Pero bueno, creo que terminamos aquí y bueno, dejamos el espacio tanto en el fanpage, ¿no? En la página de Facebook, ¿no? @musasterrenales y el Instagram también con el mismo nombre del usuario, para que ahí puedan dejar sus comentarios. Vamos a ir posteando, ¿no? Día a día, de forma interdiaria, las pinturas, con los respectivos contextos, textos que un poco amplían o direccionan el debate quizás, ¿no? Entonces sí, siéntanse libres de escribir, comentar, de compartir el proyecto, y bueno, muchas gracias por su asistencia, por su presencia, y eso sería por mi parte. No sé, Diego, Claudia también, para que se despidan de la gente. Bueno, quedo muy agradecida con la presencia de todos, la participación. Esperamos, ¿no? Los invitamos a que, como les hemos comentado antes, sigan interactuando con esta presentación, que va a ser enriquecedora su participación. Nos lo vamos a agradecer. Y bueno, yo también me despido. Gracias nuevamente, Evelyn y Diego, por la opción, la oportunidad. Y no, eso es todo por mi parte. Bueno, yo quería despedirme dándoles gracias a todas las personas involucradas o no en el proyecto, ¿no? De hecho, cada nivel de influencia a veces es sumamente sutil, pero va marcando algunos nortes, ¿no? Esto no es un producto únicamente de nuestros saberes, conocimientos y disciplinas, sino también es una experiencia personal que está siendo vertida dentro de un lienzo, ¿no? Entonces, en ese sentido, también nos gustaría que sean parte del proyecto con sus comentarios, convergencias, divergencias, ¿no? Críticas, ¿no? Constructivas siempre, pero también nos gustaría saber qué cosas podrían estar en debate más allá de la representación material, ¿no? ¿Qué conceptos, qué símbolos o qué cosas pudimos haber abordado mejor? Eso es enteramente necesario y pertinente mencionarlo, ¿no? Gracias y hasta luego. Retroalimentación en general. Sí, muchas gracias. Nos vemos. Cuídense Chao. todos.